Tenemos entonces el gusto de invitar al ingeniero César Polanco. Inge, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Ya podemos encender micro y pantalla. ¿Cómo le va, ingeniero? Bien, Inge, un poco, ya a estas horas, ya de un ¿Todavía viernes, tiene voz? 2 de la tarde, algo, ahí vamos, pero nada, muy contentos porque digamos que hemos tenido, digamos que una buena acogida, bastantes reproducciones en live, todas las sesiones han estado bien. En este momento, digamos que están empezando a ingresar, pero la idea es que empecemos con la O presentación. demos un tiempito, si le parece. No sé Sí, cuántos me tiene. ¿Qué parece. auditorio tiene, ingeniero? Ahorita en este momento hay unas 162 personas, pero no se ven todas directamente acá, porque también tenemos un streaming a través de redes sociales. Okay. Entonces, una parte está repartida allá y otra parte está acá, pero digamos que ya ahí están ingresando. Bueno, no, creí que Um, era menor la participación, pero está bastante abultada. Muy bien. sí, digamos que hay día 320 reproducciones, significa que diariamente están entrando cerca de 322 personas, no solamente de acá, sino pues de otras partes que nos están acompañando. Tenemos a Samir Bernardo Jiménez, de muy buenas tardes para todos, a la jornada de aprendizaje. Hola Samir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues vamos a ir dejando, si usted considera, Inge, podemos ir dar el espacio de unos 5 minutos para dar el inicio y con eso estamos ahí. Como usted diga, usted manda. Vale, Inge. Yo creo que alcanzamos a dar unos 3 minuticos, igual estamos acordes al tiempo, la ponencia inicia a 2:10, entonces estamos acordes al, al, a la presentación. Ya por redes sociales tenemos 132 personas que están conectadas directamente por medio de YouTube, un poco menos, pero bueno, ya por otros medios de streaming ya tenemos también más conectados. Vamos a ver acá. Bien. Si quiere, Inge, podemos ir compartiendo y yo voy organizando de todas maneras acá por interno las pantallas antes de dar inicio. Vamos a ver. Bien. Bueno, entonces vamos a dar 2 minutos para iniciar la presentación. Sin embargo, vamos a ir haciendo la presentación del ingeniero César Polanco. El ingeniero César Augusto Polanco Tapia, con el tema de durabilidad natural de la madera, es ingeniero forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es especialista en ingeniería de producción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en ingeniería industrial y magíster en ingeniería civil de la Universidad de los Andes y doctor en recursos forestales de la Universidad de Sao Paulo. El día de hoy, entonces, como les comentaba, nos quedan las últimas 3 ponencias. Básicamente iniciamos con el ingeniero César en el tema de durabilidad natural. Proseguiremos entonces con Smart Prefab, construcción modular con madera. Vamos a hablar de todo el proceso que se ha llevado a cabo en el proyecto que está, digamos que, acompañando a las universidades, el sector productivo y el SENA en temas de construcción modular con madera. Y finalmente, recordemos que a las 4 de la tarde tendremos la ponencia de la ingeniera Alexandra Romero López del Fondo Emprender para el sector de la construcción y la madera. Sin no decir que el Fondo Emprender básicamente está disponible para cualquiera de los sectores a nivel nacional, ¿no? Es un recurso gigante que tiene el gobierno a nivel nacional para los emprendedores en Colombia. Nosotros mismos somos testigos de eso. Nos acompaña entonces el ingeniero. Bueno. Igualmente nos saludan desde Brasil. Un fuerte saludos a Proyección. Veamos a ver quién más nos acompaña por acá. Boa tarde para los brasileiros. Bueno, el Inge estuvo haciendo su doctorado en Sao Paulo, ¿no? Bien. Saludos al profe César desde Yopal Casanare, nos acompañan entonces desde el Casanare, nos acompañan por la otra línea entonces, por el otro stream que tenemos directamente, desde Cartagena, depósitos, acá hay 2 depósitos, nos acompañan desde la UIS de Santander, Diego Torres, nos acompaña
desde la Universidad del Tolima. Adriana Cerinza nos acompaña desde la Universidad Distrital. Juan Carlos. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Bueno. Inge, no siendo más, yo creo que ya podemos iniciar. Perfecto. Igual ya tenemos buena audiencia por el otro lado, entonces no hay ningún inconveniente para el tema de las preguntas, porque este tema es uno de los temas más importantes de las conferencias y es el tema de durabilidad natural. Los dejamos a cargo entonces con el ingeniero César Polanco. Inge, el auditorio es todo suyo. Bueno, muy amable, Francisco, muchas gracias. Nuevamente, pues agradeciendo la invitación. De verdad que pues, estábamos en mora este año de hacer un evento pues, de una naturaleza grande. Vimos cómo países vecinos como Chile empezaron y fueron muy incisivos con muchos temas, el tema del WCT que este año se realizó allí, pues a nivel virtual, pues fue realmente pues muy halagador para el pueblo latinoamericano, porque por primera vez un evento tan importante pues se hacía en un país de esta parte del mundo. Luego siguieron con la Semana de la Madera y han estado pues muy activos, ¿no? Mostrando pues todos sus desarrollos en Chile. En Colombia pues estábamos en mora, pero gracias al SENA y a la labor del ingeniero Juan Francisco y sus colaboradores, pues afortunadamente hemos tenido pues estos 3 días maravillosos hablando alrededor de este producto tan importante. Bueno, como él lo mencionaba, voy a hablar algo de durabilidad natural en la madera. No me considero un experto en durabilidad natural comparado con la experticia que tienen pues otros profesionales a nivel mundial, pero sí me ha tocado vivir el tema de durabilidad en la madera. He tenido que gozar y que sufrir la durabilidad natural de la madera, entonces por eso pues me siento cómodamente pues para exponer, hablar del tema y también pues mostrar algunos desarrollos que se han hecho en la entidad donde trabajo, que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bueno, la pregunta, ¿cómo afecta la durabilidad natural de la madera su uso estructural? ¿No? Podría ser una muy buena pregunta pues, para ir guiando la charla y faltaría que algo, ¿no? Y para hacer más eficiente el uso de la madera. Bueno, como contenido de la charla, pues vamos a hacer una introducción, vamos a hablar algo acerca de la caracterización del material, vamos a ver algunos agentes de deterioro, algunos tratamientos de protección para la madera, algunos ejemplos también que hemos desarrollado a nivel de investigación en la universidad desde el año 2004, bueno, realmente desde antes, pero traigo 3 ejemplos, uno antiguo desde el 2004, otro del 2014 y uno más reciente del presente año 2021. Y vamos a hacer un listado de la durabilidad natural de algunas especies a nivel nacional, ¿no? Que ese es el objetivo, conocer cómo es la durabilidad de la madera de ese recurso tan importante pues, que hay en Colombia. Bueno, a nivel de introducción, ¿qué podemos decir? Pues la durabilidad es algo, digamos, trascendente en el material porque en cierta forma le agrega valor al material. O sea, una madera que sea naturalmente durable tiene un plus frente a otra madera que no sea naturalmente durable. Tanto así, hablábamos el miércoles, que las maderas reciben una denominación en función de esta característica tan importante como es la durabilidad, incluso hablando de maderas muy finas, maderas finas y maderas comunes, ¿cierto? No solamente en función de su rareza en el bosque, sino también en función de la longevidad que puedan tener en varias aplicaciones. Entonces, casi siempre decimos que las maderas finas son aquellas que perduran en el tiempo. Pero hay una característica adicional y es que las maderas finas no son abundantes en los bosques naturales, ¿cierto? Digamos que mirando bosques naturales heterogéneos en el país, si uno hace la proporción de maderas muy finas dentro de un bosque, pues esta ronda en el 10, el 15% de los volúmenes en pie cosechables, mientras que las maderas que son que están en el rango, digamos, de especiales o de comunes, hacen la gran mayoría de la oferta desde el bosque natural. Por eso es importante hablar de durabilidad. ¿Por qué? Pues porque necesitamos conocer cuáles son esos rangos para saber cómo usamos o gestionamos o gerenciamos de una mejor manera la madera que aprovechamos desde el bosque natural. Entonces, si vamos a construir viviendas, pues ¿qué nos interesa? Los latinos somos muy dados a que construimos algo y no queremos saber nada más de lo que construimos. O sea, que no nos dé un dolor de cabeza, sino que las cosas funcionen y perduren en el tiempo. En ese escenario,
la madera, digamos que ha tenido desventaja porque la madera es un producto que necesita mantenimiento. Y una muestra es esto. Son fotografías de algunas edificaciones en Japón que cada 20 a 25 años son estructuras que se desarman, se les hace el mantenimiento correspondiente, vuelven y se arman. Es increíble, ¿no? Y es una práctica no reciente, es una práctica que está datada, como está aquí escrito, desde el año 690. O sea, la madera como tal necesita mantenimiento. Las estructuras en concreto también necesitan mantenimiento. Las estructuras metálicas también necesitan mantenimiento. Si uno mira la vida útil de diferentes materiales, hoy perfectamente todo aquello que lleve cemento adentro es sabido que su vida útil es del orden de 45 o 50 años. Ahora, la madera no lleva el tipo de cemento tradicional que conocemos, lleva otro tipo de cemento que lo vamos a ver más adelante, y des en cuenta, son estructuras que llevan más de 1000 años en funcionamiento, como estas que están aquí en las imágenes, o otros templos en Japón, y su vida útil pues obviamente ha sobrepasado con creces el tema del concreto y del acero. ¿Para qué se usa la madera? Pues como todos sabemos, para construcción de viviendas, importantísimas en estructuras como iglesias, los barcos, las grandes cruzadas, la conquista del planeta en su momento se dio gracias al desarrollo naval y la madera fue fundamental, ¿no es cierto?, para llegar a los continentes, para establecer redes de comercio, para intercambiar culturas, bueno, etcétera, etcétera. Posteriormente, y con los fenómenos de colonización y asentamiento, el ferrocarril fue un elemento importantísimo para llevar ciudades a sitios despoblados, y el caso creo que se debe mencionar y muy conocido por nosotros es toda la colonización del oeste de Estados Unidos, donde la construcción del ferrocarril, de los puentes, y todas esas obras de infraestructura utilizaron grandes cantidades de madera para poder tener pues todo el desarrollo que hay hoy en el oeste de los Estados Unidos. Y más recientemente me ha llamado la atención mucho la utilización de madera de tipo tropical, tanto de África como de América, en Países Bajos, y es para seguirle ganando terreno al mar, ¿cierto? Entonces, la madera últimamente se ha usado para hacer presas. Para hacer presas se laminan maderas de altas densidades, se hacen presas y de esta forma se gana tierra, ¿cierto? Se gana terreno tan escaso en esta parte del mundo. Entonces, la durabilidad de la madera es algo tremendamente importante. Ahora, vemos dos casos. La durabilidad normalmente siempre preferimos que las maderas sean muy durables, pero en la naturaleza, y si uno analiza la aparición de los árboles sobre la faz de la Tierra y nos evocamos por allá, nos devolvemos al Carbonífero, pues la durabilidad de la madera pues está muy asociada a esos elementos que biodegradan la madera, ¿cierto? Entonces, gracias también a esos elementos que biodegradan la madera, es que es posible que los ciclos naturales de muerte, de mineralización, de regeneración, de nueva colonización, de formación de bosques secundarios y de volver a llegar a bosques climas es posible. Hace poco, digamos que la investigación en términos de hongos y degradadores de madera, y no solamente degradadores de madera, sino también favorecedores del crecimiento de los árboles, pues ha sido objeto de mucha investigación, a tal punto que hoy se está hablando del árbol madre en los bosques. No sé si el público pues está enterado de esta situación, pero se considera que hay una comunicación a nivel radicular gracias a los organismos que ayudan a degradar la madera para informar cuál es el estado del bosque, ¿cierto? Es un mecanismo, la autora de esta teoría menciona que es como el WhatsApp, ¿no?, que tiene el bosque a través de redes de comunicación de hongos y demás elementos que también pues favorecen el tema de la degradación. Ahora, es un elemento que si hablamos en la madera desde el punto de vista ya del uso y de la construcción, pues afecta tanto a maderas que vienen de plantación, como estas primeras dos imágenes que vemos acá, como a maderas del bosque natural. Entonces, en este caso, en maderas de plantación, vemos que hay una degradación sobre el material, primero por hongos y después viene una colonización de parte de unas termitas, ¿no? Erróneamente se cree que esta afectación de madera se da directamente por termitas, sino primero hay un ablandamiento de los tejidos, sobre todo en estas especies que son tan ricas en taninos, por parte de hongos, y luego llegan las termitas y colonizan cuando los árboles alcanzan ciertos diámetros. Y eso efectivamente reduce su potencial a nivel de resistencia mecánica, y aquí lo vemos, ¿cierto? Entonces, es un elemento que amerita atención. Por otra parte, en los bosques amazónicos, como son estas fotos que aquí vemos que gran parte de los árboles que se cosechan vienen
pues con problemas de tipo biológico. Es decir, así sean especies con una durabilidad altísima, pues son especies que se biodegradan por ciertos agentes y cuando cosechamos los árboles, pues lo que sucede es esto y cometemos el error, o muchas personas cometen el error de dejar tiradas estas trozas, pues creyendo que no tienen algún valor en el mercado y muchas veces resulta que este material que es afectado por este tipo de organismos en el mercado tiene un valor mucho más alto que aquel material que no tiene la afectación. Entonces, por eso digo que el efecto de los organismos que degradan la madera puede ser benéfico o no benéfico, ¿no? Depende, pues, el contexto y la situación, digamos, cómo se mide. Bueno, aquí estas dos fotos es para mostrar que no solamente la madera se degrada, ¿cierto? Tenemos en la cabeza incrustado de que la madera es un material, primero, que es atacado y segundo, que se quema. Y en ese sentido, pues estamos equivocados. ¿Por qué? Porque los elementos metálicos, como en este caso, estas vigas de acero, mírenlas, están pues también afectadas, no desde el punto de vista biológico, pero sí desde el punto de vista físico. Y miren este nivel de degradación, o sea, son estructuras que, contrario a lo que comúnmente se cree, no son eternas, sufren un proceso de corrosión y ponen en riesgo la vida de las personas, ¿cierto? Y en este caso que son obras de restauración en una ciudad como Cartagena, pues vemos cómo el material en acero es reemplazado por material en madera que no tiene este tipo de problema, ¿cierto? Entonces son evoluciones que se van dando y aquí vemos pues que la madera tiene ventajas desde este punto de vista, ¿no? En ambientes donde el salitre, perdón, del mar, pues afecta este tipo de materiales e incluso el concreto que tiene almas en acero y que también presenta patologías de esta naturaleza, pues realmente pues es un material que tiene menos ventajas frente a un material natural como lo es la madera. Entonces estas fotos de integrantes del semillero en la Universidad Distrital. Bien, para entender un poquito más el concepto de durabilidad de la madera tenemos que irnos a su anatomía, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un repaso pues muy rápido. Entonces, la madera como tal es un tejido cilemático que se divide básicamente en corteza y madera. Lo que conocemos madera pues es este conjunto del xilema y lo que conocemos como corteza pues es este conjunto del floema. Y eso está separado aquí por una pequeña capa que se llama el meristemo, a partir del cual se da la división celular y permite el crecimiento en diámetro de los árboles. O sea, son dos tejidos. Si nos concentramos ya, o dos tipos de tejidos, si nos concentramos en el xilema, vemos que hay una diferenciación entre lo que es albura y duramen, ¿cierto? Entonces, la albura, que es la parte fisiológica funcional del árbol, encargada de llevar los nutrientes desde la raíz a la copa, y tenemos el duramen, que es lo que fue alguna vez albura, pero que ya deja de ser funcional desde el punto de vista fisiológico y se convierte en algo funcional desde el punto de vista mecánico resistente. Y es allí donde tenemos las características del material que hacen que la madera sea un elemento tremendamente utilizado a nivel estructural. Es en esa transición de albura a duramen donde aprovechamos las ventajas del elemento árbol para aprovechar este material y utilizarlo como elemento de construcción. Bien, esta parte de albura y duramen pues está conformada, son grupos de células que lo vemos aquí, están conformados pues de manera diferente si son latifoliadas o si son coníferas. Aquí tenemos pues unas imágenes de latifoliadas donde observamos que hay unos elementos de conducción, ¿cierto? Hay unos elementos que dan sostén. Los elementos de conducción son los poros o los elementos vasculares. Los elementos que dan sostén pues son las fibras, que normalmente son células muy pequeñas que no vemos acá. Vemos como unas líneas paralelas aquí que son los radios que se encargan de esta comunicación aquí en este sentido. Y vemos un tejido aquí blanco alrededor de los poros, en este caso blancuzco, que es un tejido de almacenamiento llamado parénquima longitudinal. Entonces, esa combinación de elementos es lo que da diferentes matices alrededor de la durabilidad natural. Y un elemento adicional tremendamente importante, ¿y cuál es? El tema de los contenidos, ¿cierto? No solamente por sus características químicas, sino también porque ofrecen una barrera desde el punto de vista físico que impiden que ciertos organismos puedan interactuar con la madera y afectarla, o en otros que puedan afectarla mucho más rápido, ¿cierto? Bien, al interior de cada uno de estos elementos, que son células de la madera para los diferentes tejidos, pues encontramos una tremenda parte importantísima en la madera que es la pared celular, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de células vegetales, son células vegetales que en algún momento de la división pues pierden su centro, su núcleo, su citoplasma y se convierten en células conductoras, pero la pared celular se convierte en el elemento más importante.
Entonces aquí vemos que esa pared celular pues hace parte de una lámina media, que es como una matriz muy rígida que actúa como cementante, del cual hace parte pues la pared primaria, que es el elemento que permite la unión de célula a célula. Y ya tenemos una pared secundaria dividida en 3 porciones, donde la pared secundaria denominada como S2 es la gran responsable de las propiedades del material, ¿cierto? Entonces aquí vemos que hay unas microfibrillas, hay unos ángulos, y este angulito que se nos forma aquí es el gran responsable de las propiedades mecánicas en el material. Tanto así que hoy, que estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de equipos y máquinas que son capaces de generar presión en esta pared, en esta parte de la pared celular, y dependiendo de los valores de resistencia, pues podemos predecir el comportamiento mecánico de la madera a gran escala. Bueno, muy bien, eso digamos que a nivel celular. A nivel químico, ¿qué tenemos? Tenemos 3 componentes básicamente, que son la celulosa, que son la hemicelulosa y que es la lignina. Entonces, siempre nos hacen en las escuelas de formación de ingeniería forestal la analogía, ¿no? Que la celulosa son los ladrillos, son los bloques, y que la lignina es el pegante. Y efectivamente, o el cemento, y así es, ¿verdad? Tenemos la celulosa, pues, con un gran número de polimerización, hasta 10.000, ¿cierto? Tenemos la hemicelulosa con un grado de polimerización pues más bajo, y tenemos la lignina pues también con menor polimerización, ¿no? Ese grado de polimerización está asociado también al nivel de polaridad. ¿Qué significa esto? La afinidad o no con las moléculas de agua. En la medida en que haya mayor nivel de polimerización, entonces se habla de que hay mayor afinidad polar, y en la medida en que haya menor grado de polimerización, entonces la polaridad disminuye. Entonces aquí vemos que la celulosa y la hemicelulosa son los compuestos de la madera que mayor afinidad tienen con el agua, y esa afinidad puede jugar en contra para que sea también un producto más comestible, ¿cierto? Para aquellos organismos que biodegradan el material. Bueno, esto pues una figura muy esquemática de la matriz que encontramos de los 3 elementos. En cuanto a la composición, pues se habla que la celulosa representa el 50% más del volumen del material, la hemicelulosa está del orden del 20-35%, y la lignina con un menor porcentaje. Hay que hablar que la lignina pura pues es muy difícil de aislar, ¿no? Esto ya hace parte pues de la química de la madera, pero mientras la celulosa, que es un elemento importante, por ejemplo, industrial y químicamente en el mundo entero para la fabricación de papel, pues sí es aislable pues con los métodos que tenemos hoy, más no así el tema de la lignina, ¿no? La lignina pura. Bueno, ¿qué elementos físicos del material afectan su durabilidad natural? Pues está la humedad. Tenemos diferentes tipos de agua en la madera, desde el agua que está en los poros, pasando por el agua en las paredes celulares, ¿cierto? Y el agua que le da identidad a la madera, que se llama agua de constitución. Tenemos que hablar de la densidad. Para ello tenemos que hablar de la densidad real, que es cuando teóricamente tomamos una pieza de madera y por una prensa idealizada, digamos, comprimimos tanto el material que eliminamos los espacios vacíos y generamos una gran masa compacta, que dividido eso sobre su volumen es lo que nos da la densidad real. Y esta densidad real es muy similar en todas las maderas, ¿cierto? Tiene unos valores de variación que en esta fuente que consulté pues tienen 1,53 a 1,56 gramos por centímetro cúbico, pero si uno mira la literatura un poco más antigua, por ejemplo, nos devolvemos un poco por allá, Coleman y demás, estamos por el orden de 1,45 a 1,55. Lo que nos dice que se trabaja o es comúnmente aceptado que se trabaje 1,5 gramos por centímetro cúbico. Bien, tenemos también una densidad aparente, a una humedad pues de equilibrio, y tenemos pues las densidades anhidra y básica de las que hablamos el miércoles cuando estábamos comparando las diferentes normativas. Ahora, la madera tiene unas densidades en sus diferentes especies pues con una variación amplísima, ¿no? Desde 130 kilos por metro cúbico hasta 1.200 kilos metro cúbicos. Es un material tremendamente variable y no solamente por especies. A veces cometemos el error de decir, es que una especie tiene esta densidad. Digamos, sí, si yo saco un promedio de cualquier cosa, pues ese promedio puede tipificar una población, pero debemos ser conscientes que al interior de un mismo árbol, de una especie, los valores de densidad pueden variar enormemente desde los tejidos de madera juvenil hasta los tejidos pues, más maduros. Otro elemento importante que afecta a la durabilidad tiene que ver con los cambios dimensionales. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Pues porque esto puede generar tensiones en las partes de la madera, en sus células, y empezar a generar microdelaminaciones, que son sitios
preferidos para la colonización, sobre todo por elementos invasivos como las hifas de los hongos y demás, para afectar o atacar la pared celular. Bueno, esos serían los elementos físicos. En términos de agentes bióticos de deterioro que tenemos los hongos, ¿cierto? Aquí estos hongos, pues a través de sus hifas exploran el material. Primero hay una invasión física y luego hay como un ataque de tipo químico, ¿cierto? Los hongos están en todo lado, son los amos del planeta, ¿cierto? Son los hongos, digamos, como tal, es un reino que domina el mundo. O sea, nosotros en algún momento vamos a ser degradados por hongos, respiramos hongos y convivimos con ellos, ¿cierto? Entonces, son los que van a sobrevivir al final y son los encargados también de volver a dar vida al planeta, ¿cierto? Con esta degradación que estamos viviendo tan grande. Su forma de reproducción es sexual, también es asexual, y bueno, y decimos que para que el hongo entre y haga su trabajo, pues tiene que entrar físicamente. Primero necesita espacios. Por ejemplo, pues entra a través de las células de los lúmenes, en las raíces, en la madera, en el tronco, ¿cierto? En las ramas, se abre espacio y luego pues ya empieza una degradación desde el punto de vista enzimático. Por eso muchas especies elaboran estrategias para protegerse de los hongos, generando resinas, en el caso de coníferas, o gomas, en el caso de latifoliadas, para evitar esa entrada de hifas y por lo tanto su degradación cuando están en pie. En términos de hongos, pues se reconocen varios tipos de ataques. Está la famosa pudrición blanca, que es cuando se degrada la lignina, queda la celulosa. Está la pudrición parda, que es cuando se degrada la celulosa, queda la lignina. Está la pudrición blanda, que es una pudrición de tipo facultativo, ¿cierto? Que es una como combinación entre blanda y parda también. Y observamos que el material queda como cremoso, como si fuera un queso, ¿verdad? Obviamente están los mohos. Esto nos está diciendo pues que hay unos estadios de ataque de los hongos en la madera. Entonces, yo siempre, digamos, hay una secuencia lógica de ataque de hongos y es que un tipo de hongos le va abriendo espacio al otro. Los primeros que llegan son los mohos, que son hongos superficiales, que forman como esa espumita sobre la madera. Posteriormente llegan los cromógenos, cuando las condiciones se habilitan para ellos. Pueden atacar o no la pared celular, aunque normalmente se habla que no degradan pared celular, pero investigaciones desarrolladas por el doctor Osvaldo Encinas en Venezuela, en Pino Caribe, demostraron que los hongos cromógenos pueden llegar a degradar pared celular, por lo tanto hacer que esta madera pierda resistencia y por lo tanto pierda densidad. Y también pues llegan al final, ya cuando están consolidados estos dos primeros, llegan los hongos de pudrición, ¿no? Ahí ya no hay nada que hacer. Por ejemplo, si tenemos este tronco con estos cuerpos fructíferos de los hongos, pues ya no hay nada que hacer. La madera está podrida y por más que remuevan estos cuerpos de aquí, pues lo que tenemos adentro es madera con pudrición, o sea, mecánicamente ya no hay nada que hacer. Listo. Otro grupo importante que ataca madera o que puede afectar su durabilidad o su desempeño, pues son los insectos. Y aquí tenemos este gran grupo que son los isópteros, que son termitas, y hay reportes de termitas asiáticas que sus colonias pueden degradar hasta 400 gramos de madera por día, imagínense. Esto es un mundo de madera, ¿cierto? Entonces son bastante trabajadores y las termitas trabajadoras y pues hacen su trabajo de reincorporar esta materia orgánica al suelo. Muchas veces confundimos termitas con hormigas, ¿no? ¿Cómo se caracterizan las termitas? Pues porque tienen antenas rectas, el tórax y su abdomen son iguales, el segundo par de alas es igual, poseen microorganismos en su aparato digestivo, pues, que ayudan en la degradación de la madera. Hay casos terribles de ataques de termita a nivel mundial, es muy bien conocido el tema de Beijing, ¿cierto? Es el tema de Colombia, por ejemplo, San Sebastián, Magdalena. Recuerden que allí una empresa llamada Madeflex tenía gran cantidad de reforestación, tenía porque la empresa ya no existe, con eucaliptus, se me olvidan las especies, pero bueno, tal vez alguien al final me recuerde, pero uno de ellos era camaldulensis, creo, el otro era tereticornis, y hay reportes de 83% de árboles afectados por termitas en esta área del país. Bien, dentro de los insectos también tenemos a los coleópteros, este género Anobium, bastante común en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, en la zona de la Candelaria. Este género pues ha hecho presencia
pues generando estragos, obligando muchas veces el cambio de estructuras cubiertas de 200 y más años pues, por otros elementos, ¿no? Es lo que obliga a los procesos de reforma en las ciudades, y hoy el centro de Bogotá, pues la zona de la Candelaria, lo que es los barrios cercanos al Palacio de Nariño, pues están sufriendo una transformación fuerte, y esas estructuras que lastimosamente pues han cedido al ataque de este tipo de insectos, pues han tenido que cambiar, ya sea de material, y en casos con suerte, pues se mantiene la madera cuando se consigue, ¿no? Bien, hay otro tipo de organismos como los crustáceos, este famoso Teredo navalis, que afecta a la madera pues, cuando se transporta por mar. En Colombia es famosísimo esto, para el caso del Pacífico colombiano, en maderas de carapa guianensis. Hay unos ataques increíbles en carapa, en sajo también, bueno, y en otras especies, ¿no? Son esas perforaciones grandes donde perfectamente cabe un dedo índice y son muy, muy abundantes. Tenemos algunos ataques de aves, pues no tan críticos, pero pues está el tema del caso del pájaro carpintero, algunas bacterias también degradando celulosa y lignina. Muy bien, ¿cómo hacemos para proteger la madera? Entonces, el primer concepto de protección de madera en uso, pues es proteger por diseño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Aislar el agua del material. Entonces, levantar, por ejemplo, la madera del piso, es, digamos, lo más básico que se puede hacer para mantener esta área, pues, bien ventilada. Se menciona que cuando uno entierra un poste, pues el área crítica es el cuello del poste. ¿Cuál es el cuello del poste? Pues la transición entre el suelo y el aire, ¿cierto? Porque a partir de allí, pues se da el proceso de ingreso de agua al suelo o el proceso de salida a través del fenómeno de evaporación. Entonces es importante que mantengamos aislada la madera en esos sitios de contacto, por ejemplo con el concreto, con algún material aislante, para evitar el transporte de masa de una fuente a otra, porque empieza una degradación pasiva muy lenta, pero que en el largo plazo pues tiene sus consecuencias. Proteger por diseño es proteger las puntas, por ejemplo aquí con colocación de aleros o aislarla del agua lluvia, bueno, etcétera, etcétera. Son muchas las formas en que podemos proteger la madera por diseño, ¿cierto? Objetivo principal, pues aislarla de la humedad, y en otros casos, como en la construcción moderna, como con el CLT, por ejemplo, es hacer los primeros pisos pues en materiales que sean muy resistentes a los ataques, ¿no? Como pues en concreto o en otro material pues dentro de las estructuras híbridas. El otro elemento que cada vez va cobrando menos importancia es la protección química. Protección química por diferentes métodos, ¿cierto? Entonces puede ser por impregnación, por vacidopresión, por brochado, por aspersión, bueno, etcétera, etcétera. La verdad yo no soy muy amigo de los métodos de protección de la madera por aspersión, porque pues, es muy localizada la acción y realmente lo que hace uno es favorecer, quita la competencia de unos elementos que pueden ser más dañinos para la madera. Entonces esas típicas fumigaciones que hacemos con bomba de espalda en los patios de trozas o en los patios de madera, pues realmente es como perder la plata, ¿sí? Yo he vivido la experiencia, es mejor uno invertir en una piscina, colocar la madera, formalizar un proceso de protección de madera, sobre todo lo que tiene que ver en coníferas, para que no se manche y no pierda precio en el mercado, ¿cierto? Y así pues con otras especies también. Se aumentan los costos por metro cúbico, pero realmente lo que se gana en evitar pérdidas de valor en el mercado, pues es mucho, o sea, sale muy barato pues, comparado con el potencial de pérdida. Lo otro es hacer una protección superficial. Hay productos desarrollados a nivel nacional e internacional. Los alemanes tienen mucha ventaja en esto. Últimamente los brasileros han estado aquí en Colombia ofreciendo productos. Y están ya en el mercado, ¿cierto? Hay una amplia fuente. No son baratos, por eso precisan, pues, o solamente son sostenibles, digamos que en un procedimiento de alto valor agregado. Bien, aquí tenemos, pues, los procesos de vacío-presión, ¿cierto? Pues son famosísimos, el proceso Bethel, el Ropin, el Lowy, que son procesos donde se aplica algún tipo de preservante de tipo químico para impregnar las paredes celulares de algún elemento como el cobre, como el arsénico, pues que sean, que le alarguen la vida útil. Normalmente, pues estos productos pues van ayudados de ¿qué? De un fijador, ¿cierto? Y de la combinación entre un fungicida y un insecticida en diferentes proporciones. Bueno, esta teoría, pues hoy no se habla mucho en las escuelas de formación de ingeniería forestal de estos métodos, pero existen y vale la pena pues
hablar de ellos, pero ya no con productos tan contaminantes. Hay una presión del medio ambiente pues para que estos productos vayan cediendo y den paso a otros pues mucho más amigables con el medio ambiente. Perfecto. Entonces, dentro de la familia de preservantes que tenemos, pues tenemos los productos inorgánicos como el sulfato del cobre, las sales SA, que son cobre, cromo y arsénico, las sales SB, que son cobre, cromo, boro, y algunos productos orgánicos como la creosota, piretroides y organofosforados, ¿no? Este grupo, pues ya ni hablar de ellos, o sea, cada vez hay más presiones a nivel mundial para que no se puedan usar. Des en cuenta, por ejemplo, el tema de los parques infantiles y las normativas que salieron hace algunos años en Estados Unidos para prohibir, por ejemplo, que las maderas que se utilizaban en juegos infantiles tuvieran algún tipo de contaminante como el CCA o la CCB, ¿no? Productos tremendamente tóxicos. Entonces, la restricción fue primero sobre los niveles de retención y segundo sobre la prohibición total de utilizar cromo en este tipo de productos, sobre todo cuando estaban en ambientes donde había contacto con la piel humana. Bueno, esto lo vimos el martes sobre el estadio el miércoles, perdón, sobre el estadio de utilización de las maderas y quiero centrarme aquí. Entonces, en la etapa 6, en el estadio 6, en el futuro, entonces, ¿cómo debería ser la protección de la madera a futuro, ¿no? Dependiendo de cuáles son las maderas que vienen. Entonces, yo creo que la mejor protección del material es secarlo y tenerlo bajo techo. Eso es lo esencial, ¿cierto? La clase de servicio 1 que se menciona en la normativa europea, eso es fundamental. O sea, hacer la protección por diseño para que la madera no tenga que ver con la impregnación. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues recubrir la madera pues para que sea un elemento aislante. Y ya en último caso, pues en algunas aplicaciones como lo es en contacto con el agua, que es la última clase de servicio, con el agua del mar, pues ahí sí ver qué tipo de productos pueden proteger la madera. Pero no nos quitemos la idea de que la degradación de la madera es un proceso natural. ¿Y por qué no hacer estructuras con una vida útil programada donde sepamos que a los 40 o a los 50 o a los 60 años pues tenemos que hacer el reemplazo de piezas? ¿Sí? Eso es un nuevo enfoque que viene, parece algo contradictorio, pero eso puede ser más sustentable que colocar tantos venenos en las piezas de madera y decir, no, es que aseguramos una durabilidad de 100 o 200 años. Entonces pensemos en esos elementos donde, ¿por qué no también hacer construcciones donde tengan una vida útil programada, ¿cierto? O lo otro, pues valorar mucho esas especies del bosque natural que naturalmente tienen una alta durabilidad y pagar por eso. Entonces, bueno, ahí hay un grupo de especies y lo vamos a ver al final. Eso puede ser otro cambio de enfoque, ¿verdad? Pero es ser muy sincero. Lo que no podemos hacer es de pronto vender la idea de que la madera es un material en todo su espectro de variación altamente durable, pues cuando no lo es así. Entonces pensemos también en la vida útil programada. Bueno, este aspecto en el que vamos a avanzar, pues tiene que ver con algunas experiencias que hemos desarrollado en la Universidad Distrital. Entonces voy a mostrar 3 estudios de caso de durabilidad natural para diferentes maderas. Entonces, este primer caso que traigo es del año 2004, se desarrolló con la ingeniera Oriana Cárdenas, se aplicó, fue una prueba de durabilidad natural que se hizo con una madera de bosque secundario, una especie que no engrosaba mucho y que no se conocía mucho en ese momento y que estábamos buscando un mercado para una región que era el occidente de Boyacá, y es la especie Trichospermum, aquí me disculpan, hay un error, es Trichospermum colombianum. Esta especie, pues, es una especie de bosque secundario que cuando crece, pues, coloniza muy bien el terreno, se encarga de preparar el suelo para que venga la sucesión natural de especies, pues, para hacer la transición a bosque prístino después de que ha habido talas rasas. Son especies recuperadoras de rápido crecimiento que normalmente no son valoradas porque se consideran maderas comunes, pero realmente tienen un potencial de aplicación industrial increíble. Con esta especie hicimos pruebas de trabajabilidad, desarrollamos diferentes productos y no tenían absolutamente nada que envidiarle a maderas como el caoba, como el cedro blanco y otras especies. Entonces, dentro de los estudios decidimos hacerle la durabilidad natural y ¿qué encontramos? Pues que es una madera moderadamente resistente. Aquí lo importante es que hicimos un estudio de laboratorio, un estudio de campo y aprendimos mucho del estudio de campo. ¿En qué sentido? Si uno mira las gráficas de cómo es la forma en que con el tiempo van atacando los diferentes agentes de deterioro como los insectos, los hongos cromógenos o los hongos de pudrición, observamos
que obviamente en la medida que pasa el tiempo, pues se hace evidente una mayor frecuencia en el ataque. Pero des en cuenta que en los primeros estadios o cuando suceden los primeros ataques, siempre estos suceden en esta categoría 1, después en la 2, después en la 3 y después en la 4. ¿A qué hace referencia eso? Y para eso está aquí esta torta. Esta investigación nos enseñó que realmente quien más le hace daño al material es la cantidad de superficie expuesta. ¿Cómo así? Pues estas piezas que están identificadas aquí con el número romano 1, pues son piezas que tienen un área superficial mucho más alta que las piezas identificadas con 2 y estas a su vez con 3 y estas a su vez con 4. Esto nos enseñó que entonces uno tiene que ser muy eficiente a la hora de hacer el diseño de estructuras. Entonces uno normalmente cuando está aplicando la norma dice, listo, base de tanto, altura de tanto, y casi siempre premia la altura. Pero esta investigación nos enseñó que en la medida en que el área expuesta, el área de contacto con el aire sea mucho menor, se disminuye la probabilidad de ataque de los diferentes agentes de deterioro. Entonces es algo que no está en las ecuaciones, pero digamos que son enseñanzas que vienen ya pues, con este tipo de estudios. Eso es lo rescatable de esta investigación que se hizo en el 2004. Posteriormente, ya en el 2014, hicimos una alianza con la Universidad de Mérida en Venezuela, con el doctor Encinas, Osvaldo Encinas, que repito, es una de las personas gurú en el tema de durabilidad natural de la madera en toda América Latina, y le hicimos le calculamos la durabilidad natural a una especie del bosque natural tremendamente importante, el yumbé. Yumbé es una especie del Magdalena Medio, es un nombre un poco complejo de pronunciar, Caryodacnopsis cogoyoy, es una especie tremendamente increíble porque es una especie que no tiene una densidad muy alta, pero su durabilidad natural es tremendamente alta. Ahora, su trabajabilidad es increíble. No presenta mucha resistencia, por ejemplo, para la penetración de puntillas, de clavos, de tornillos y de elementos de unión. Es una madera tremendamente interesante, lastimosamente sobreexplotada. En muchas áreas pues ya no está disponible, las autoridades ambientales han negado su aprovechamiento, pero es una especie que vale la pena investigar. Y dentro de ese camino de la investigación decidimos determinar cuál era su durabilidad natural. Su durabilidad natural pues muy alta. Hicimos un ensayo en laboratorio en la Universidad de los Andes en Venezuela, en pleno esplendor, digamos, ese laboratorio, esa universidad en temas de madera avanzó muchísimo. Recordemos que tuvo la fortuna de que muchos de los migrantes de las guerras mundiales se establecieron allí. El doctor Ninin, por ejemplo, su hijo, desarrollaron muchas investigaciones y hay mucho material en esta universidad que puede ser usado para transferir como elemento tecnológico a la industria y al mercado mundial. Entonces, hicimos unos ensayos, el denominado Soil Block, el denominado Agar Block en laboratorio, y observamos pues que en el primer mes pues, la madera, las fibras de la madera, los elementos, las paredes celulares estaban muy intactos, y en la medida en que pasó el tiempo, pues estas paredes celulares fueron atacadas pues por las hifas de estos hongos y generaron algún grado de degradación. Pero a pesar de eso, y de acuerdo a los índices o a las escalas internacionales, se puede considerar que la madera era altamente resistente. Pues, es un artículo que está publicado pues, en la revista Forestal Venezolana, ahí se puede consultar y los resultados pues tremendamente importantes. ¿Qué queríamos evaluar con esto? No solamente la durabilidad, ya lo sabíamos cómo era, lo que realmente queríamos evaluar era una propuesta de nuevos inmunizantes que fueran más amigables con el ambiente. Entonces ahí colocamos el ACQ, ¿cierto? Y el ACQ nos mostró que se podía ganar o se podía perder un poco de durabilidad, porque es que el tema del vacío presión pues es un poco duro con las paredes celulares y allí podemos perder. Entonces, des en cuenta que con la madera que fue testigo, encontramos una durabilidad o una clasificación de altamente resistente, o sea, la madera que no fue tratada. Pero cuando la tratamos por el método de vacío-presión, la madera fue resistente, es decir, fue más degradada por los hongos. Entonces, de allí concluimos que el efecto del vacío-presión es nocivo con la estabilidad de las paredes celulares, se hace más susceptible el material. Sin embargo, hay algunos elementos que presenta la madera a nivel natural que la protegen de la degradación, como las tílides dentro de los poros y también pues algunos cristales de sílice. Bien, la última investigación que hemos desarrollado
alrededor de este tema, pues tuvo lugar, se instaló un ensayo en el año 2018, presentamos los resultados ahora en el 2021, y no trabajamos maderas del escenario nacional, trabajamos con dos maderas, la conocida como pino silvestre y la conocida como abeto noruego. Algunos te dirán, pero bueno, ¿pero por qué con tantas maderas en Colombia, por qué van a traer maderas de Europa o de Estados Unidos para probar en el país? Pues sencillo, la dinámica del mercado nos obliga a esto. ¿Qué sucede? Hoy en Colombia ya encontramos madera en los depósitos de madera de pinos silvestres y de Picea avis. Son especies tremendamente investigadas a nivel mundial, pero no tenemos investigación de estas maderas en el trópico. Entonces decidimos hacer unos ensayos de cementerio en el país. Aquí vemos las fotos, nos colocamos unas estaquitas de cementerio pues, en condiciones tremendamente drásticas de bosque húmedo tropical. Esto fue en diciembre del 2018-19 que montamos las probetas y bueno, y decidimos ver el comportamiento de estas maderas en el país. O sea, incluso yo creo que esta madera llegó un lote de madera, lo trajimos desde Austria, lo ensayamos allá y queríamos ver el comportamiento natural ante termitas. Aquí no nos interesaban hongos como en los casos anteriores, sino cómo era su susceptibilidad a termitas. ¿Y por qué a termitas? Pues porque estas dos maderas son hoy en día protagonistas para la elaboración de un producto que se llama el tablero CLT, ¿cierto? Entonces son las especies con las que se arma el CLT, que es protagonista de las grandes estructuras a nivel mundial hoy en madera. Entonces las maderas venían con unos tratamientos diferentes, pero voy a hablarles ahora de cómo se comportaron los testigos de estas dos especies, del abeto y del pino. ¿Qué encontramos? Entonces, de acuerdo a esta clasificación, que es, digamos, una clasificación pues, a nivel internacional basada en norma STM, pues nos dimos cuenta que la madera de abeto era durable en el contexto de las condiciones de bosque húmedo tropical. La madera que llegó la tomamos y la enterramos tal cual en el cementerio bajo las condiciones de normalización y vimos que después de 2 meses, pues la madera fue atacada, pero muy leve. A los 10 meses, pues vemos un grado mayor de ataque, pero a pesar de ese ataque, la madera podía considerarse durable. ¿Qué significa eso? Pues que la madera realmente no había sido afectada en más de un 10%, ¿cierto? Mientras que en el caso del pino, hicimos lo mismo, evaluamos a los 2 meses, ustedes ven aquí a los 2 meses que hay una afectación de termitas interesante y a los 10 meses pues esa afectación fue aún mayor. Entonces vemos que esta madera de pino silvestre fue más atacada que el abeto, por lo tanto puede considerarse como moderadamente durable. ¿Qué significa eso? Que fue atacada hasta en un 30%, o sea, se perdió hasta un 30% de su capacidad portante o de su masa, o las termitas invadieron hasta un 30% de su sección transversal. Entonces, son ensayos pues, de muy largo plazo. Esta madera, como ustedes ven aquí, venía tratada con algunos productos químicos desde Europa. Esto llegó en el 2017, pero esperamos 2 años, porque si uno trata químicamente una madera e inmediatamente la prueba, pues obviamente los resultados van a ser exitosísimos, ¿cierto? Porque realmente no está probando la madera, sino es el producto químico o lo que se le está colocando. En este caso esperamos 2 años, dejamos la madera al ambiente en Bogotá y a los 2 años la llevamos a campo para ver si había todavía algún tipo de residualidad del producto químico que pudiera otorgarle protección al material. Y en efecto, pues encontramos unos resultados que vamos a mostrar más adelante, pero digamos que en términos de testigo, vemos que estas dos maderas en el ambiente tropical americano pueden considerarse como durables y moderadamente durables, ¿cierto? Ya comparando esto en el escenario internacional, solamente en Indonesia se habían hecho pruebas con estas maderas, entonces en el trópico asiático, entonces esto pues es tremendamente diciente para el trópico de América. Entonces son maderas que pueden incursionar en el mercado bajo ciertas restricciones. Hay que ver, pues hay que seguir probando y seguir ensayando. Bien, les decía, cada vez hay mayor presión para el tema del uso de productos químicos, ¿no? Entonces vienen unos métodos alternativos para tratar la madera con el fin de hacerla más resistente. Y uno de esos tratamientos es el tratamiento térmico o la termorrectificación. ¿En qué consiste ese proceso? Tomar madera, colocarla en unas condiciones bajo control y llevarla a temperaturas que superan los 165 grados Celsius durante algún tiempo.
obviamente con unas ramplas de aumento de temperatura, que son más o menos de 1 grado cada minuto, y mantenerla allí en unas condiciones pico durante cierto tiempo, 1 hora, 2 horas, dependiendo del tipo de madera. Estamos probando, estamos experimentando con diferentes especies, luego la madera vuelve y se enfría, se saca al ambiente y se evalúa pues qué tanta resistencia o durabilidad ganó para no ser atacada por esos agentes de deterioro que vimos con anterioridad. Es un método que en mi concepto es tremendamente revolucionario, es un método que está patentado. Hay empresas en Europa que ya trabajan solamente con madera termorrectificada y bueno, y hay resultados. En este caso, pues tenemos madera de Acacia Mannion, lo que ven ahí. Esta madera me parece que fue extraída de Córdoba, en Colombia, y una ventaja y algo que no nos habíamos dado cuenta, fue un proyecto grande que manejó Acacia Mannion para muchas pruebas y no caímos en la cuenta de que parte de las probetas que habíamos elegido para la termorrectificación tenían finger joint, si lo ven aquí en la imagen. Sí, eran maderas que estaban destinadas para hacer madera laminada encolada y no nos dimos cuenta, se fueron algunas probetas con finger joint y lo sorprendente después del tratamiento es que el finger joint se mantuvo intacto. ¿Qué quiere decir esto? Que surge la posibilidad de termorrectificar maderas ya cuando sea un producto terminado. Es decir, cuando tengamos un laminado ya construido, cuando tengamos un CLT ya construido. ¿Por qué? Porque no hubo degradación de los puntos de unión, por lo menos en este caso con la cola que se utilizó y con el proceso de fabricación del laminado que se usó. O sea, se abre la posibilidad realmente de ser muy amigables. Ahora, viene la parte, si este tratamiento funciona o no ante la degradación. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues llevar el material a un cementerio. Es complejo, no es fácil. Por ahora dijimos, bueno, vamos a hacer otras pruebas y vamos a evaluar cómo es la ganancia o pérdida de propiedades con el tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para esta madera, encontramos que si evaluábamos el módulo de elasticidad, aquella madera que no fue tratada y versus la madera que fue tratada. Entonces vimos que había una pérdida en el valor del módulo de elasticidad de la madera. Es decir, como se elevó tanto la temperatura, lo que hace el procedimiento es que degrada hemicelulosas, degrada ligninas, ¿cierto? Y eso hace que se pierda capacidad portante. En este caso, portante desde el punto de vista elástico, se pierde elasticidad de la madera. También evaluamos la resistencia en el límite proporcional y nos dimos cuenta que en el límite proporcional se ganaban ventajas. Miren, se ganó el 46% en esta propiedad, en la resistencia en el límite proporcional. En la resistencia máxima no sabemos, porque pues, las probetas se rompieron solo una vez, pero los valores que dio en promedio de laboratorio pues, son muy atractivos, de 50, 1084 kilos centímetro cuadrado, o sea, 108 megapascales, pues es un valor bien interesante. Y con relación al peso, pues obviamente, por esa degradación dada por la temperatura, pues se perdió peso en esta proporción. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este resultado en función de lo que puede suceder con agentes biológicos? Pues a través de esta otra prueba, que es tremendamente sencilla, que es la prueba de la gota de agua, ¿cierto? Y de la absorción de la gota de agua. Entonces, en la medida en que la madera es más higroscópica, ¿qué sucede? Pues absorbe rápido el agua del ambiente. Y una forma de medir ese nivel de absorción es colocando una gota de agua líquida y purificada sobre la superficie. Entonces, des en cuenta que en la madera que no fue tratada térmicamente, cuando se colocaba esa gota de agua en el segundo cero, esa gota iba absorbiéndose en la madera en la medida en que pasaba el tiempo hasta que transcurrían 480 segundos. Entonces, una medida de ver el nivel de absorción del agua en la madera es midiendo el ángulo de la superficie de la gota con la superficie de la madera. Y aquí observamos cómo se va perdiendo ese ángulo hasta los 480 segundos. Esto en la madera sin tratar. Llegamos a un ángulo de 45 grados. Sin embargo, en la madera tratada térmicamente, vemos que ese ángulo no se pierde a pesar de que hayan transcurrido 480 segundos o se pierde muy poco. Eso es una medida, entonces, en que la madera termorrectificada es menos higroscópica. ¿Y ser menos higroscópica qué significa? Pues que tiene menos afinidad polar. Y tener menor afinidad polar pues significa pues que es menos susceptible al ataque de organismos de deterioro. Entonces, esa pérdida de polaridad es una consecuencia de este tratamiento que, en mi concepto, tiene muchas ventajas para ser implementado en el país y evitar el uso de productos químicos, ¿cierto? Otro
Otro tratamiento, pues que está muy de moda ahora, pues es el tema de la carbonización de la superficie. Digamos que es un tema que se ha ganado viendo en los bosques cuando se queman. Los bosques cuando se queman, digamos, los residuos que quedan carbonizados no son producto, no son objeto de biodeterioro, y es una técnica que lo vimos ahora recientemente en algunas estructuras en Chile, pero es una técnica que viene pues, de bastante tiempo atrás en Japón, y observamos que se quema la superficie de la madera a propósito, pues para hacerla menos susceptible al ataque biológico, ¿cierto? Entonces se carboniza la superficie. Entonces, aparte de tener este valor estético, pues tiene ese plus en términos de durabilidad. Otra vez, evitamos el uso de productos químicos que son tremendamente costosos y que hay que decirlo, en Colombia no se manejan de manera correcta, ¿cierto? Contaminan fuentes de agua, matan animales, afectan seres humanos, etcétera, etcétera. Y qué bueno hablar de eso hoy. ¿Por qué? Porque hoy, 26 de noviembre, se conmemora el Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos. Entonces, hace algunos años ocurrió un accidente tremendamente letal en India, en el año 84, donde hubo una fuga de isocianato de metilo. Y esa fuga mató, según las estadísticas, pues más de 25,000 personas, o sea, algo así como la tragedia del Nevado del Ruiz, ¿cierto? Y generó secuelas en más de 500,000 personas. Incluso recientemente las empresas que han adquirido esta empresa donde hubo el accidente han tenido que pagar multas millonarias a la población. Entonces tenemos que ser muy conscientes con la utilización de estos productos químicos. Cuando vino aquí una empresa brasilera precisamente a hacer un diagnóstico de la forma en que utilizábamos los productos químicos para inmunizar la madera, realmente pues yo sentí pena de país, ¿sí? Porque me mostraban unas fotos de la forma en que empresas utilizan tan irresponsablemente unos productos tan nocivos para el ambiente, tanto para los suelos, tanto para el agua, tanto para la fauna, como para los mismos operadores en las plantas de madera de Colombia. Entonces, no son todos los casos, hay empresas también muy responsables con esto, pero los productos químicos no son un juego, ¿no? Tenemos gente en campo con mutaciones, tenemos gente con secuelas de todo nivel, ¿no? Entonces pensemos algo así como en la minería del oro y en la minería de diferentes formas. Bueno, y aquí, como les prometí, finalmente, pues un listado de las resistencias de varias maderas que crecen en el territorio nacional. Entonces, especies como el Enterolobium, como el Claricia, Hymenea, Manilcara, Myroxylum, o sea, todas estas que en palabras de amigos de Alemania que viven en Colombia, que son ingenieros forestales, ¿no? Maderas que para ellos son unas joyas, ¿cierto? Las joyas del bosque. Decían o dicen, ¿no? Los extranjeros cuando van a la Amazonía y ven que los campesinos y los terratenientes queman hectáreas y hectáreas de selva, dicen, esto que están haciendo en Colombia es tan grave como si yo entrara hoy a las bóvedas del Banco de la República y le prendiera fuego a todo el dinero que está impreso. O sea, eso es lo que está pasando en Colombia. Le estamos prendiendo dinero y le estamos prendiendo fuego al dinero de las bóvedas, ¿no? Esto es lo que está sucediendo porque realmente miren ese listado con maderas tan impresionantes, con altas durabilidades naturales, con medias durabilidades naturales, con bajas durabilidades, pero realmente son unas joyas que tenemos en el país y que tenemos que propender pues, por su adecuado uso, ¿no? No solamente es contemplación, pues las podemos utilizar de manera racional. Entonces aquí les dejo pues estas especies y estos listados con los niveles de resistencia dependiendo de su grado de durabilidad natural. El hecho de que sea poco resistente no les quita valor. Todas tienen una aplicación. Obviamente estas especies poco resistentes no las vamos a colocar en contacto directo con agua salada ni las vamos a enterrar, ¿no? Las vamos a usar en una clase de servicio pues mucho más acorde a sus propiedades y características. Es eso lo que quería mostrarles. Muchas gracias. Inge, muchas gracias por esa presentación. Casi que me pongo a tomarle pantallazo a todo. Porque está la grabación. Hasta que me acordé que estaba la grabación, dije, ay, qué bola. Entonces, bien, tenemos hartas preguntas, pero quiero sintetizar porque ya tenemos a la otra ponente en sala, pero no quiero bajar las preguntas, son buenas. Vamos a mirar las que tenemos primero acá en el YouTube y luego me traigo las que están por interno y las que nos mandaron por las otras redes. Entonces, tenemos la termotratada sí funciona bien en madera estructural o su uso es a nivel de madera de acabados.
Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Repito, en Europa ya hay empresas que ofrecen madera termotratada y ofrecen un plus en términos de una menor higroscopicidad y una mayor resistencia al ataque biológico. Es decir, y ofrecen productos que pueden utilizarse en una clase de servicio superior versus la misma especie no termotratada. Entonces, yo pienso que para las especies nuestras, tenemos que avanzar mucho en las consecuencias que tiene este tratamiento en la madera, ¿cierto? Nosotros encontramos que sí había una pérdida de resistencia y lo vimos, o bueno, por lo menos en el tema de las propiedades elásticas, había una pérdida de las propiedades elásticas, pero simultáneamente había un aumento en la propiedad de flexión, ¿cierto? En el F sub P, en los términos promedio. Entonces, pues hay que probar y hay que usar. Y sobre esas normativas que son avaladas internacionalmente, pues hay que llegar a resultados concluyentes referente a esta pregunta específica. Tenemos otra por acá. ¿Han probado en sistemas de termotratado las especies de coníferas nacionales? O sea, no, nosotros en la universidad no lo hemos hecho. Lo hemos hecho para Acacia Mangium, en el ensayo que vimos ahí, procedente del departamento de Córdoba. Bien, esto es un saludo de Mario Sepúlveda desde Putumayo. Están desde lejos mirándonos también por acá. Bueno, que si las pruebas fueron de Acacia, las de Acacia fueron en RIA, supongo. ¿RIA será la reforestadora integral de Antioquia? ¿Hará referencia a RIA? Sí, muy probablemente. Esperemos a ver qué nos responde. Si es eso, no. Si es esa reforestadora a la que hace referencia, no es sobre esa madera. Es sobre una madera que se obtuvo en predios de Córdoba, sí en límites con Antioquia, pero no hacía parte del proceso de cuentas en participación con RIA. Listo. Hay una que dice, conozco un árbol, el Ficinandra acuminata, casi que no puedo pronunciarlo, que tiene un exudado metálico en Nueva Caledonia. ¿Existen árboles que posean exudados propios que le den mayor durabilidad a la madera? Esto lo pregunta claro que sí. Santiago García de Bucaramanga. Sí, claro que sí. El caso del ámbar es un caso típico, ¿no? Recuerden la película de Jurassic Park, donde aparece el insecto ahí encapsulado en una goma, y es el ámbar, ¿no? El caso del Hymenea curvaril y el caso de especies similares, obviamente está comprobado. Y si uno mira las especies con mayor durabilidad natural, tienen algún tipo de goma en ese sentido. Ahora, está el caso contrario, hay desventajas también. Hay gomas que hacen que la durabilidad disminuya. Y ahí vemos muchos ejemplos, como los famosos lechosos, ¿no? Los lechosos que tienen esos látex blancos, normalmente hacen que vengan más, tal vez los contenidos de azúcares son muy altos, los contenidos de celulosa son muy altos y atraen pues muchos agentes de degradación biológica. Bien. Bueno, esta pregunta es un poco más, no sé si un poco el tema ambiental. ¿Se puede quemar la madera tratada con preservantes? Nos hacen desde Bogotá. Eso es complejo, ¿no? Porque la normatividad nacional, por lo menos en el tratamiento de residuos sólidos para las industrias madereras, prohíbe al 100% rotundamente hacer combustión de maderas tratadas. Esa no es la forma de hacerlo. O sea, no la madera impregnada se puede dejar a la intemperie. Yo vivo en una zona fría, es más duradera acá que en lo caliente. Gloria de Sogamoso, Boyacá. Claro que sí, más en Sogamoso. Tenemos un clima seco, tenemos humedades relativas bajas. Si comparamos con zonas húmedas, obviamente la madera casi siempre en Sogamoso y en Duitama le cede agua al ambiente. Las humedades relativas son tremendamente bajas y eso favorece la construcción con madera. Incluso eso combinado con unas temperaturas bajas son los sitios idóneos para colocar madera. Bien. Dice, ¿existen estudios sobre bueno, es otra muy similar, sobre exudados y resinas naturales para extender la durabilidad natural de la madera? Bueno, no sé si existan estudios para esa aplicación, pero en Brasil he leído estudios de exudados de especies, muchísimos. Y debe ser una aplicación. En la Universidad Distrital en algún momento se hizo un estudio para el exudado de la teca de plantación, que tiene una resistencia, digamos, natural, transferírselo a otras especies en forma inmunizante. Digamos, hoy hay una competencia grande a nivel mundial para encontrar cuáles son esos productos naturales que pueden adicionar durabilidad natural al material.
Perfecto. Existen especies como el iguá, Albizia guachapele, que en tierra caliente son muy apetecidas por los campesinos para postres porque aguantan. Diana de Bogotá. Creo Buen que con dato, no lo sabía, Diana. Gracias. Guachapele. dice, ¿qué pruebas puedo hacer en mi predio para saber si la madera de un árbol es mejor que otra? Vilma desde Guaviare. Ese tema, hay una anécdota con mejor y peor, ¿no? Somos latinos y nos gusta encasillar las cosas como mejor y peor. A mí me gusta encasillar más en diferente, o sea, es diferente, es diferente. Cuando se dice que tiene mayor durabilidad natural, no significa que sea mejor, ¿cierto? A veces uno, pues, por la costumbre, por la jerga que utilizamos en el país, puede asumir otros términos, pero es así. Si tiene mayor durabilidad natural, tiene otras aplicaciones. Si tiene menor durabilidad natural, pues tiene otras aplicaciones. Y miremos el caso del Cimarouba amara o el mismo Sajo, Gymnosperma panamensis. Son especies no durables naturalmente, pero son especies tremendamente usadas y valoradas en el mercado nacional, porque para lo que se usan no necesitan que sean altamente durables. En el caso del Cimarouba amara, por ejemplo, para cajonería, y en el caso de, bueno, y algunos elementos de carpintería de menor tamaño, de menor porte, y en el caso del Gymnosperma panamensis, para todo el tema de esqueletería de muebles, que van pues con sus telas, sus espumas y demás. Sí, he escuchado que son resistentes al gorgojo. Inge, una última pregunta ya para cerrar, y es, ¿la densidad de la madera entre más pesadas son más duraderas o es un mito? Miguel de Medellín. Bueno, es una excelente pregunta. Miremos el caso de la Avarema jupumba. El Avarema jupumba, me disculpan si de pronto los nombres han cambiado. Yo tengo los nombres desde la universidad. Yo estudié pregrado hace 20 años. Le dicen rayo en el Magdalena Medio. Es una especie que es de alta densidad y la venden incluso por amargo, ¿sí? Son muy parecidas, su densidad es similar. Sin embargo, si hacemos pruebas de durabilidad natural, el Avarema jupumba es consumido en el corto plazo. ¿Por qué? Por insectos y por hongos. Es increíble, es un manjar para los insectos. Mientras que el bata aérea, que es el verdadero amargoso, que uno lo prueba y es amargo, que tiene una densidad similar, permanece en el tiempo. Ok, o sea, no es determinante la densidad. Entonces, hay que jugar con otros elementos. Entonces, en la investigación que hicimos con el Picia y con el Pinus de Europa, el Picia es más denso que el Pinus y el Picia fue más resistente. Hay asociada a una mayor durabilidad por densidad. Pero si comparamos esas dos, pero hay que tener en cuenta mayores variables para los estudios. Bien. Inge, no, muchísimas gracias por la presentación, por la respuesta a las preguntas. Sin antes despedirme de unos saludos que nos han enviado por acá. Bueno, ya habíamos enviado el de Mario Sepúlveda. Dice Mario Sepúlveda García, es una especie muy usada, el balso es blanda. Ok, listo, refiriéndose a un contexto de uso. Nada, Inge, muchísimas gracias de verdad por esta presentación. Ya cerramos con un muy buen tema, con un buen tema y con un tema de mucho uso, ¿no? Para el tema de la construcción, no solamente construcción, sino también para la ebanistería, también para el uso de la ebanistería, para todas las áreas, ¿no? Porque de esto depende cómo usar la madera y en qué momento y para qué la voy a usar. Y es un campo de acción, yo creo que hay que sacar otra vez del anaquel. Nuestras escuelas tienen que volver a este tema, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que eso ya está resuelto, eso ya se investigó en el pasado, pero ¿dónde están los estudios? No se encuentran. Y así como las preguntas que hacían al principio, la industria, el sector privado, está ávido de este tipo de transferencia de tecnología. Entonces, ahí estamos las universidades dispuestas para colaborar, armar ensayos, transferir conocimiento y obviamente probar y vender estos desarrollos pues, en el mercado pues, para generar fomentar la actividad forestal y el desarrollo, pues que ampliar el PIB desde lo maderero y desde lo forestal. Así es. Vamos a pasar entonces, ingeniero, con la próxima ponente. Un feliz día, Inge. Muchas gracias. Es muy amable por la presentación. Un feliz día, Inge.